¿Sabías que se ha descubierto una tumba en China que los expertos la equiparan a la de Tutankamón en Egipto? Además, fue un hallazgo clave para la historia de la música. Si te interesan los descubrimientos arqueológicos, la historia y la música, disfrutarás de este documental. Quédate y poco a poco lo iremos explicando e indagando. Se trata de la tumba del marqués Yi de Zheng. Es un importantísimo yacimiento arqueológico ubicado en Suizhou, en Huipei, datado de poco después del 433 a.C. de nuestra era. La sepultura se llevó a cabo entre el final del periodo de primavera y otoño y el inicio de los reinos combatientes, permaneciendo oculta hasta su descubrimiento en 1978. Fue descubierta de manera accidental, cuando se demolía una colina para construir una fábrica en Leikutun, y transformó completamente conceptos preconcebidos con respecto a la música china preimperial. Lo que hace tan inusual a esta tumba es que contiene un gran número de instrumentos musicales, incluyendo el gran conjunto de campanas por la que es conocida y en lo que nos centraremos en este documental. Tras un estudio de los restos óseos del marqués Yi de Zheng, se ha llegado a la conclusión de que debió fallecer alrededor de los 45 años de edad, pero realmente no sabemos nada más de él por otras fuentes, e incluso su estado no está atestiguado en los registros históricos, aunque tras el descubrimiento de su tumba se hizo bastante conocido. Aunque este marqués fue menos famoso que, por ejemplo, el ejército de terracota del primer emperador de Qin cerca de Xi'an, esta tumba actualmente figura como uno de los descubrimientos arqueológicos chinos más importantes y significativos del siglo XX. La tumba cuenta con una gran riqueza material, además de que en tamaño y exuberancia supera a todas las tumbas conocidas de la China preimperial. Todos los objetos que fueron encontrados en la tumba nos permiten tener una visión sin precedentes de la cultura aristocrática china de finales del siglo V antes de nuestra era. La tumba recrea las partes principales de una residencia típica de un gobernante. El marqués fue enterrado junto con 8 mujeres jóvenes que fueron sacrificadas como amparo en el más allá, además de otras 13 víctimas femeninas en la cámara occidental. En la cámara norte se encontró la armería, y la gran cámara, el centro de la tumba, correspondería a la parte pública del palacio en vida, donde el marqués realizaría rituales como ofrecer sacrificios a sus antepasados o atender a los invitados. De esta gran sala se consiguieron desenterrar vasijas rituales y restos de una orquesta ritual completa. Estos son algunos de los instrumentos. Y finalmente, la joya de lo que fue la tumba del marqués, un carrillón compuesto por un conjunto de campanas de bronce. En ninguna otra tumba de la antigua China ha sido encontrada esta cantidad de instrumentos tan variados, lo que la convierte en un hallazgo verdaderamente sorprendente, cuya música que genera es llamada música suspendida, Yushuan. Este valiosísimo conjunto de 65 campanas, encontrado en la tumba, está compuesto por 2 estructuras de madera dividido en 3 niveles, y parece ser que era tocado por un grupo de 5 músicos, 3 intérpretes situados detrás del bastidor y 2 delante. Esto nos muestra la gran complejidad y el tamaño del instrumento. Este tipo de campanas no eran para torres ni tenían badajo, como estamos acostumbrados a ver en Occidente, sino que formaba parte de la orquesta china. Se ubicaban en las grandes salas junto con otros instrumentos. Eran un indicador de clase social, ya que necesitaba un gran número de músicos a su disposición, y las campanas en sí mismas eran objetos de lujo, indicando esa riqueza del propietario. Esto es algo muy sorprendente, ya que el marqués Yi de Zheng regía un estado menor. Era marqués, pero verdaderamente no de los más importantes. Cada campana tiene una inscripción y son únicas entre los restos epigráficos de la Edad de Bronce china. Las inscripciones suelen ser mensajes donde se habla a los ancestros de sus descendientes, por lo que son útiles para saber de quién eran propietarios. Por el contrario, las de las campanas Zheng hablan directamente de la teoría musical, proporcionando una especie de guía para el intérprete, indicando qué tonos se deben tocar. Esto representa la información más antigua en la musicología china, ya que cuando se analizan en conjunto, las campanas y sus inscripciones brindan una perspectiva completamente nueva. Olvidado durante 2000 años, el fenómeno de los 2 tonos fue redescubierto solo como resultado de la excavación de estas campanas, en las que por medio de algunas de estas inscripciones se indicaban los puntos de percusión exactos para la emisión de los tonos adecuados. A continuación, para comprender la importancia que tuvo este descubrimiento para la música, contamos con la participación de Judith Frías, que nos va a explicar cómo funcionaban estas campanas.
Buenas, mi nombre es Judith Frías, soy una estudiante de Historia y Ciencias de la Música y Nuevas Tecnologías en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, cuento con un grado en Teoría Musical dado por Trinity School of London. Bueno, pues estas campanas son muy interesantes. De hecho, conservar estas campanas es una auténtica reliquia. El hecho de que los nombres de los tonos aparezcan en las campanas es algo impresionante, puesto que la música no se empezó a escribir con regularidad hasta el siglo IX, y recordemos que estas campanas son del siglo V a.C. Estas inscripciones serían una suerte de partituras, las más antiguas encontradas de hecho. Esto nos permite hacernos una idea de cómo sonaba la música en aquella época, y es muy interesante porque en la música occidental esto no ocurre. Al no tener fuentes como estas inscripciones o ningún tipo de notación, no sabemos a ciencia cierta cómo sonaba la música antes del siglo IX. Respecto al funcionamiento de estas campanas, cada campana fue diseñada para producir dos tonos distintos. Por un lado el tono A, que se genera golpeando la parte inferior en el centro, y el tono B, que se genera golpeando el lado derecho de dicha campana. El conjunto de Zen proporciona una escala de 5 notas, Do, Mi, Sol, La, Si, sobre un rango de 5 octavas, junto con tramos más cortos de escalas más tensas. Esta escala de 5 notas, conocida como pentatónica, es característica de la música oriental. La distancia tonal entre los dos tonos A y B de una campana es de una tercera mayor, o lo que es lo mismo, si nuestro tono A corresponde a la nota Do, el tono B de la misma campana corresponderá a la nota Mi. Los tonos adyacentes pueden estar físicamente muy alejados los unos de los otros. Por ejemplo, para tocar la simple secuencia Do, Re, Mi, habría que pasar del tono A de la campana 1 al tono A de la campana 2 para volver al tono B de la campana 1. Esto era todo un reto para los intérpretes, ya que tenían que memorizar exactamente en qué campana se encontraba cada tono dado, una dificultad que seguramente se vio agravada por la falta de un patrón estandarizado para escalar campanas. La distribución de los tonos variaba de un carrillón a otro, por lo que era necesario que los músicos se familiarizaran con cada sonido de manera individual. Una de las razones por las que se incorpora estas inscripciones es precisamente para ayudar a los músicos a orientarse en ese conjunto particularmente tan complejo de campanas. De hecho, se puede interpretar la famosa música popular de Twinkle Twinkle Little Star. La música desempeñaba un papel fundamental en la vida cortesana durante la dinastía Zhou, cuando fueron creadas estas campanas, de forma que en los palacios se agasajaba a los invitados con representaciones musicales acompañados de danza. Por ejemplo, Confucio creía que el aprendizaje de la música era esencial, pues era una de las 6 artes, y afirmaba que, para educar a alguien, debes empezar con los poemas, enfatizando el rito y acabar con la música. Se podría decir que era tal su importancia que cualquier rito o actividad era una oportunidad para cantar y bailar. Esta dinastía Zhou fue la primera en establecer una normativa para los ritos y la música elegante, y perdurarían hasta el fin de la dinastía Qin, la última dinastía china. A pesar de esto, a finales de la dinastía Zhou, el significado original de esta música fue poco a poco olvidado y perdió su función como instrumento político. Incluso la aristocracia se alejó de esta música, considerándola antigua. Sin embargo, su reivindicación para la sociedad actual es digna de destacar, puesto que a simple vista estas campanas pueden parecer un mero instrumento, en realidad han sido un gran descubrimiento para el estudio de la música de la antigua China, así como el fenómeno de los dos tonos, y a su vez para la historia, puesto que ha dado claves fundamentales para entender el funcionamiento de la dinastía Zhou y del propio marqués Yi Zhen. Quizás la mayoría desconocía su existencia, por ello este documental se sirve de poder mostrar el legado de la antigua cultura china a la sociedad occidental. Al igual que la sociedad actual vuelve a sus orígenes para reinventarse, con la música es posible hacerlo también. Así como señaló el filósofo Xuan Kuang, la música es alegría, es un estado por el que los seres humanos no pueden evitar sentirla. Incapaces de resistirse a sentir alegría, tienen que expresarla a través de la voz y el movimiento. Esta afinidad entre la música y la alegría se manifiesta en China a través de su propia escritura, pues el mismo carácter sirve para escribir música y felicidad.